Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, finalmente vamos a dar inicio al seminario porque vemos que está llegando más gente y bueno, ya estamos aquí con la ponente y con el comentarista. Entonces les damos la bienvenida a este seminario de investigación permanente del PIEM en este semestre coordinado por la doctora Karin Tinat, pero como hoy va a ser ella la ponente, me toca a mí ser la moderadora de la sesión. Entonces vamos a tener en primer lugar la presentación de la doctora Karin Tinat, se las voy a presentar formalmente. Ella es doctora en Estudios Hispánicos y Ciencias de la Comunicación. En el Colegio de México es profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, el PIEM, del cual es coordinadora desde 2012. De 2008 a 2012 coordinó la maestría en Estudios de Género y de 2007 a 2010 coordinó la Cátedra Simone de Beauvoir. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus temáticas de investigación son el género y las sexualidades, el cuerpo y la alimentación. Sus publicaciones recientes, Sexo y Fe, del Colegio de México, Los Pijos de Madrid, Reflexiones sobre la identidad y la cultura de un grupo de jóvenes, también del Colmex, La herencia Beauvoir, reflexiones críticas y personales sobre su vida y obra, también del colegio, y Relaciones de género, en la colección Los grandes problemas de México, volumen 8 del Colegio de México. Hoy nos va a presentar parte de una investigación reciente con el título Cuerpo y homosexualidad masculina, apuntes etnográficos desde un pueblo de Michoacán. Posteriormente les voy a presentar al comentarista y vamos a dar paso a su comentario y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios y discusión. Gracias. Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes una serie de datos empíricos, un conjunto de datos empíricos y construir una reflexión en torno a las prácticas corporales de un hombre homosexual que vive en un pueblo de Michoacán que se nombra Patamban. Más precisamente, lo que quisiera hoy hacer sería ir de la noción de cuerpo a la noción de género, para ver cómo el género se relaciona con y es constitutivo de un conjunto de representaciones y prácticas corporales. Entonces, dicho de otro modo, a través del caso específico de este hombre homosexual patambeño, quisiera ver cómo las lógicas de género se vinculan con la corporeidad. Este hombre se llama Diego. A Diego lo conocí en 2009. Me abordó mientras estaba haciendo trabajo de campo y me dijo, ya te conozco, te he visto muchas veces en el pueblo y sé que eres antropóloga y como eres antropóloga quisiera que escribieras un libro sobre mí, sobre mi vida. Yo recuerdo haberle dicho, bueno, pues, ¿sabes? Es difícil escribir un libro, entonces, pues lo podemos hablar si quieres, pero vamos a ver, ¿no? Al día siguiente me reencontraba con este hombre que en aquel entonces tenía 47 años y me volví a expresar sus ganas de que alguien escribiera su vida. Al terminar la conversación recuerdo haber concluido con él grabar partes de su vida, hacer como una historia de vida con él y ya veríamos lo que sacaríamos de esto. Entre 2009 y 2012 hice como más o menos 60 horas de entrevista a profundidad con él, lo que representa unas 800 páginas de transcripción de la entrevista, ¿no? Lo dejé en 2012, aunque no lo dejé porque estoy en contacto con él, pero el contexto actual del narcotráfico no me permite realmente hacer trabajo de campo a profundidad como lo suelo hacer. Pero bueno, eso lo dejo como un paréntesis para la discusión, ¿no? Además de entrevistas con Diego, compartí muchos momentos de su vida,
cómo practicar la alfarería con él, me enseñó, digamos. También me enseñó muchos álbumes de fotos, me describió sus álbumes, vimos partidos de fútbol con él, fui a comidas festivas, lo acompañé también al mandado, a la plaza principal del pueblo, lo ayudé a maquillarse antes de ir a bailar, lo acompañé a casa de su amiga, la experta en brujerías, para escuchar lecturas de cartas. Cada vez que releo las transcripciones, me asombro de la omnipresencia de estas temáticas del cuerpo y de la sexualidad. Y me pregunto, ¿por qué hace tanto énfasis en estos dos temas? Porque la historia de vida va por diferentes direcciones y no solamente se enfocaba en el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Entonces, siempre que releo estas transcripciones, me pregunto, ¿pero de qué habla Diego cuando me habla constantemente de su cuerpo y de su sexualidad? En esta presentación no pretendo agotar esta pregunta contestando exhaustivamente, ¿no? Pero voy a intentar, a partir del concepto de género, aportar unas respuestas y ver cómo, pues sí, se puede nutrir esta respuesta. Mi propósito aquí se va a articular en 4 momentos. Primero les voy a dar unos elementos del contexto de investigación. Luego ofreceré reflexiones bajo dos rubros, el cuerpo como representación y luego el cuerpo en acción. Y luego ahondaré en el concepto de género para dar una perspectiva general sobre este caso de estudio. Bueno, muy brevemente, el contexto cultural de la investigación. El pueblo de Patambán se sitúa más o menos a 2.140 metros de altitud en la meseta Purépecha. Se sitúa a 1 hora aproximadamente de la ciudad de Zamora por transportes colectivos, ¿no? Según el último censo del INEGI, Patambán contaba con 3.602 habitantes en 2010. Sin embargo, esta cifra es aleatoria porque muchos patambeños han emigrado a Estados Unidos de manera ilegal y otros han regresado. Es aún más aleatoria esta cifra, que ahora ya no hay tantas personas que migran a Estados Unidos, pero tampoco hay tantas personas que regresan, dado el contexto actual. El dinero que llega de Estados Unidos permite renovar muchas partes del pueblo, tanto casas como calles, como partes de la iglesia, etc. No voy a ahondar, pero se ve como la adquisición de bienes de consumo, o sea, cierta renovación en el pueblo. Otros procesos de modernización del pueblo se han yuxtapuesto, como la pavimentación de las carreteras o la llegada del agua muy tardía en 1996. Desde ese momento se puede considerar que Patambán ya no es un pueblo aislado como antes, y de hecho se constata cierto debilitamiento de las costumbres purépecha, como la pérdida del dialecto purépecha u otras costumbres purépechas que ya no se ven como antes, ¿no? Para seguir presentando el pueblo, se puede decir que en Patambán hay cierta división sexual del trabajo. Los hombres van al campo o se emplean en actividades de construcción, o son choferes de taxis, o carniceros, o maestros, ¿no? Las mujeres, en cambio, se encargan antes que todo de la intendencia doméstica y de la educación de los hijos. También pueden vender alimentos en la plaza central del pueblo o delante de sus casas. También se dedican a la cerámica, que es una actividad que en Patambán remonta a tiempos prehispánicos.
Un gran sentimiento de vida colectiva se hace sentir en el pueblo, como en muchísimos pueblos. La vida gira en torno a los mensajes que vienen de los altavoces que están colgados arriba de la iglesia, donde invitan a misa, al catecismo, recuerdan a los que no han pagado facturas, o sea, es como una vida muy colectiva, ¿no? También todos los habitantes del pueblo se conocen entre ellos. Hay un calendario de fiestas católicas muy importante. Y en este marco religioso podemos decir que el único modelo aceptado es el heterosexual entre hombres y mujeres casados. El adulterio es condenado. En cuanto a la homosexualidad, se considera como un comportamiento anormal, aunque a veces la homosexualidad es tolerada y podrá abundar también en la discusión después. Bueno, primero paso al primer punto, el cuerpo en representación. Entonces, como les dije, voy a compartir un conjunto de datos empíricos sobre todo. Diego mide unos 1,65 m más o menos, ¿no? Y es delgado. Está orgulloso de su delgadez que mantiene gracias a una dieta sana. Practica también el deporte con cierta frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Va a correr con sus amigos cada día o 3 a 4 veces por semana, no para desarrollar músculos, sino para conservar su delgadez, ¿no? Sabe también resaltar la delgadez corporal a través de su apariencia indumentaria. Durante varios años, Diego usó pantalones que eran de hombres, pero muy ajustados, sumamente pegados, para marcar la fineza de sus piernas. Dice también siempre haber sido coqueto. No solo le gusta estrenar ropa, sino que los colores deben combinar. Tiene, una inquietud por esto, ¿no? Afirma tener, por ejemplo, 7 sacos de diferentes colores para ir bien vestido a las ferias, ¿no? No ahondo en los detalles, por supuesto, que están en el documento que recibieron. La parte de su cuerpo que le gusta cuidar es su cara. ¿Por qué? Porque es donde primero se fija la gente. Además de hacerse faciales, cada 8 días con una amiga, se depila las cejas y se aplica una coloración para disimular sus canas. Solo se maquilla cuando va a bailar y tiene 2 adornos en los incisivos centrales de arriba de plata, ¿no? Porque estaba de moda y que le gustaba lo brilloso que era. En el discurso de Diego se nota una constante comparación de su cuerpo con el de las mujeres. Subraya que toda la vida, en los bailes y las fiestas, o cuando va al mercado a comprar, ha engañado a toda la gente porque de espaldas lo toman por una mujer. Gracias a su cabello grueso, negro y largo que le cae en sus hombros, le gusta producir esta impresión de espaldas. De frente tiene un bigote desde siempre y que le fascina. Para él, el bigote asociado con el cabello largo funcionan de indicadores de su identidad homosexual. Cuando de joven iba a los bailes a Zamora, Diego recuerda casi siempre puros halagos, pero no como homosexual, sino como artista. Me gritaban, hola temerario, hola Buki, hola, hasta uno de los fugitivos. Aunque Diego juegue con la posible apariencia de mujer a través de su cuerpo delgado, su corte de pelo, así como sus uñas largas y limpias, nunca sale vestido de mujer a las calles del pueblo, porque eso no se hace en Patambán. En cambio, me cuenta con mucho placer las sesiones de prueba de vestidos con su amigo Javier. Javier es sastre en el pueblo y como reciben pues vestidos de mujeres para ajustes, ¿no? Pues se las prueban en escondida en la habitación que sirve de taller de sastre, ¿no? En otra vida,
A Diego le hubiera gustado vivir en la ciudad, ser una cantante travesti en un cabaret, coqueta y atractiva. Dice, si Dios me diera licencia de que tuviera 27 años menos, me hubiera gustado ser travesti, bailarín imitando a alguna persona, o ser como dueño de donde se vendan mujeres, o algo así. Diego sitúa su cuerpo como estando cercano al de las mujeres, aunque precisa ser un hombre y cultivar una apariencia de homosexual, la cual se compone mezclando elementos femeninos y masculinos como el pelo largo y el bigote. En cambio, sí le gustan los hombres muy masculinos, con nalgas redondas y firmes, pecho velludo. Que tengan buen cuerpo, brazos fuertes, piernas y asentaderas. Me llama mucho la atención que estén como de gimnasio, más o menos. Y no le hace que tengan panza, que estén gorditos, pero que tengan buen físico, porque cuando estamos desnudos me encanta que se suban todo su peso encima de mí, dice él, ¿no? Bueno, el sueño de Diego, me confiesa, sería poder comprar años para regresar en vez de avanzar en la edad. Hace sus cálculos así. Por ejemplo, ahorita tengo 47 años. Si comprara 2, tuviera 45. Llego a tener dinero y compro más y así para ir rebajando. O siempre estar estático en un por decir, así que tuviera 18 o 20 años. O sí me gustaría regresar en la edad de 30 años hacia los 20 con mi dinero, con mi cuerpo, con mi vanidad y todo eso. Con el cuerpo de ayer podía seducir a todos en el pueblo. Con el cuerpo de hoy, y peor aún, el de mañana, siente que no puede y que no podrá atraer a los hombres como antes. Su vida cambió al 100% cuando cumplió 44 años. Y se enfermó de nervios, depresión, gastritis y ansiedad y todo eso. Se enfermó a raíz de la enfermedad de su padre cuando estuvo a punto de morir. Desde que su madre murió cuando él tenía 32 años, Diego vive solo con su padre. Y tuvo que encargarse de curarlo y a su vez él se enfermó. Con la perspectiva de la muerte de su padre que algún día va a ocurrir y él lo sabe, tomó conciencia de repente que estará muy solo cuando eso ocurra. Tal vez mis hermanos se vendrán a vivir por acá, piensa Diego, pero lo más probable, según él, es que lo invada la soledad y que se le quiten las ganas de vivir. Bueno, en este primer punto, que es el cuerpo como representación, vemos cómo Diego cuida su delgadez, su cara, su apariencia indumentaria. Si bien fantasea con ciertas excentricidades como ser travesti en otra vida, o si bien le gusta probarse prendas de mujer o hacerse pasar por un cantante popular, su look sigue siendo el de un hombre coqueto. Sobre todo le importa proyectar una imagen de alguien bien. A mí no me gustan los tatuajes en el cuerpo, a mí no me va eso, no. Dice, me sentiría como carcelero o como marihuano. En esta búsqueda de imagen corporal cuidada, tanto el envejecimiento como la enfermedad representan los dos topes contra los que Diego puede difícilmente luchar, aunque lo quisiera. Más precisamente, Diego parece estar viviendo ambas cosas como amenazas a su sentimiento de existencia. Y esto porque la referencia al otro se inscribe en filigranas en el culto a su propio cuerpo. Es ante todo porque el cuerpo puede atraer la mirada del otro que le importa cuidarse. La mirada del otro constituye su mayor razón de vivir. Diego dice, a mí me halaga mucho que me vean guapo, que me digan que estoy bueno, me da ego y me da ánimos de vivir, de superarme, de cuidar mi cuerpo, de que no se me descomponga tanto, porque pues ya tengo 47 años. Andar bien y sentirte bien, pues te da muchos ánimos, a que te digan pinche joto feo, o que ni sirves, no estás bueno o algo, pues te bajan los ánimos. El segundo punto que voy a abordar es el cuerpo en acción.
Más allá de un discurso enfocado en las apariencias corporales, de las cuales deriva cierto poder de seducción, el relato de Diego también está salpicado con historias donde el cuerpo, esta vez en acción y no solamente en representación, permitiría obtener un poder sobre el otro. Por ejemplo, Diego y sus amigos homosexuales tienen la convicción de ser a veces como perras, es decir, que emiten un olor específico que atraería a los hombres del pueblo. Se siente entonces en posición de superioridad respecto a las mujeres del pueblo y dice, los hombres casados caen y caen. Cuando terminan los bailes están ebrios y quieren sexo, no se resisten. Lo que Diego interpreta como un tipo de poder que tendría en comparación con las mujeres del pueblo puede en realidad ser leído de otra manera. En Patamban, una mujer puede tolerar que su marido tenga una aventurita sexual con un hombre, pero rechazar que vaya con otra mujer. ¿Por qué? Porque en tal caso la estabilidad del hogar se vería amenazada. Con el fin de obtener cierto poder sobre el otro, Diego recurre a la brujería. Y eso es muy interesante, la verdad. Voy a ir rápido, desgraciadamente, pero es todo un punto eso. Para Diego, los cuerpos deben imantarse, por lo que no duda emplear productos milagrosos, como perfumes, jabones, polvo blanco a poner en los zapatos de un hombre que le gusta, o consulta a doña Simona, una mujer mayor del pueblo, que le lee las cartas por 10 pesos y le aconseja para que los hombres vayan con él. Aquí vemos que Diego expresa aún más su satisfacción de dominar al otro cuando este último lamenta y reconoce haber perdido el control de él mismo, porque lo que le gusta es cuando los hombres, incluso después de haberse acostado con él, se arrepientan, siente que ha tenido el poder sobre ellos, ¿no? Un encuentro sexual empieza siempre con un intercambio de signos corporales parecido a una negociación. Uno de los hombres abre los brazos, levantando las palmas de las manos hacia el cielo y pregunta al otro, ¿qué pasó? Y el otro debe regresar la pregunta diciendo, ¿qué pasó? Aunque un encuentro sexual parezca resultar siempre de un acuerdo común en este intercambio, ¿no? Diego insiste en que él nunca se somete a la voluntad del otro, sino que él solo hace lo que le da la gana. Cuando Diego y sus amigos homosexuales tenían entre 20 y 30 años, tenían hombres a montones. Eran asediadas y deseadas por los hombres. No alcanzaban a darles sexo a todos. Yo pensé que exageraba, pero bueno, luego después de mucho puedo afirmar esto. También a Diego le gustaba hacer trampas. Describe, yo de querer con quien yo quiera, no con quien me está buscando. Y si fui yo, así como muy rebelde, les decía a todos, sí, voy con ustedes. Y hacía que me bajaba los pantalones, pero decía yo, mejor tú primero. Y se los bajaba ya hasta abajo y les decía, ay, pero más hasta acá. Y se los bajaba hasta el fondo. Y ya, ¿sabes qué? Allí nos vemos. Y corría y los largaba. O sea que también fui tremendo. A Diego le importa tener las riendas del contacto sexual, manteniéndose en una posición de superioridad frente al otro. Sus deseos son los que prevalecen, él siempre parece tener la última palabra. Insiste en el respeto de los roles a mantener. Él es un hombre homosexual que tiene relaciones sexuales con hombres, de preferencia casados, pero no con otros hombres homosexuales. Para Diego no se pueden juntar dos hombres homosexuales porque son lo mismo y porque uno debe dar y el otro debe recibir. Diego se muestra violento sobre los homosexuales que penetran y se dejan penetrar. No puedo ponerlos
ponerles nombre. Yo les digo tortilla o volteados, pues que le gustan las dos cosas, dar y recibir. Si tú te das cuenta, yo me estoy definiendo nada más por recibir. Aunque los jotos no son mujeres, Diego sí piensa que Dios los ha creado para tomar el papel de las mujeres, aunque tengan un sexo de hombre. Diego precisa que también la eyaculación no debe ser cosa de los jotos, porque es el orgasmo de los hombres. La mayor parte del tiempo, Diego intenta no tener erecciones y dominar su cuerpo. Para Diego, en la relación sexual es importante respetar los lugares y roles de cada uno y para eso se debe tener cierto control sobre el cuerpo. A Diego le gusta insinuar que tal vez haga cosas que no se hacen a los ojos de los demás, pero evita a toda costa sentirse transgrediendo las normas. Eso es lo que es un punto interesante en su discurso también. Por ejemplo, aunque el contacto sexual entre hombres sea sancionado por el padre del pueblo, Diego resignifica el acto resaltando su dimensión de necesidad biológica y así mantiene su buena conciencia al liberarse de todo prejuicio religioso. ¿Cómo nos van a prohibir si esto es una necesidad biológica? Eso es lo que dice, ¿no? Otro ejemplo, Diego insiste en la discreción que uno debe tener para ciertas prácticas en el espacio público del pueblo. Por ejemplo, Diego puede infringir la norma, es decir, besar o hacer el amor en la calle, pero con prudencia, porque sabe muy bien que las relaciones con los hombres representan un contramodelo a lo que es aceptado socialmente. Hay un temor a que le pase algo que caracteriza a Diego y que siempre es recurrente en su discurso. Y lo reencontramos cuando también evoca el riesgo de contraer el SIDA. A Diego nunca le han gustado los condones y nunca los ha usado. Agradece a Dios porque no tiene SIDA. Igual de riesgoso que el SIDA puede ser la relación con el cuerpo de un joven. Diego explica que si se relaciona con un muchacho joven y si éste se enferma, podrían meterlo a la cárcel por abuso a un menor de edad. A mí por eso no me gustan, yo voy con puros hombres casados que saben a lo que le tiran. Si me demandan, allí yo me puedo defender. Su gusto por los hombres casados se sustenta de una razón corporal y moral. Diego prefiere no ponerse en una situación de riesgo y tomar sus precauciones para gozar plenamente la relación. Y lo cuento porque constantemente en las entrevistas hay como un juego de que no es infrinjo la norma, no, resignifica sus comportamientos y encuentra y los justifica de que voy bien, ¿ves? Pero soy libre en mis gustos. Bueno, lo podremos hablar, ¿no? Para Diego, nadie puede juzgar a otra persona sobre lo que hace con su cuerpo. Cada uno es libre de hacer y deshacer. Es decir, de hacer buenas cosas y malas para sí mismo. Cuando tenía entre 15 y 30 años, Diego tomaba mucho alcohol y era bien tremendo con los hombres. Muchas veces ha disfrutado también relaciones sexuales con personas de una misma familia, lo que es muy interesante porque remite al incesto del segundo tipo. Lo dejo también así. Acerca de las relaciones sexuales con varias personas al mismo tiempo, Diego afirma no ser tan goloso y preferir estar con uno solo porque ya ¿para qué tanto? Pues si todos tienen lo mismo, ¿qué chingados le busca a uno, a tres, a dos, etcétera? A pesar de que no le llaman la atención las relaciones sexuales colectivas, sí dice haberlo probado una vez, pero con 2 compadres. Describo la cosa en el escrito, ¿no? Bueno, en este segundo punto del cuerpo en acción, vemos que para Diego el cuerpo es una herramienta que le permite obtener cierto poder sobre el otro, gracias a la brujería, al olor que, según él y sus amigos, emitirían ellos los homosexuales, ¿no?
Diego insiste también en que siempre hace lo que quiere, sin embargo sus prácticas corporales, lejos de ser anómicas, son reguladas por normas precisas. Él no concibe que haya cuerpos capaces de dar y recibir placer sexual al mismo tiempo. Los jotos son personas que a pesar de tener un sexo de hombre deben recibir y estar en el rol de la mujer. En otros términos, el contacto sexual, tal y como se lo representa él, solo puede ser aceptable si hay una mujer o un joto en su lugar y un hombre, es decir, una aplicación del sistema heteronormado o reproducción. Por último, Diego no es un homosexual con actitudes provocantes. Al contrario, el ejercicio de su sexualidad, que de por sí es desviante a los ojos de la comunidad, se hace con prudencia porque así es como él puede garantizarse su propia libertad y no tener problemas con los demás. Escasas fueron las veces cuando se atrevió a tener relaciones desviantes, sexuales aún más desviantes, ¿no? Y cuando esas ocurrieron, lo que resalta en su discurso es que fueron relaciones desviantes, pero con familiares. Entonces hay un carácter familiar, ¿no? Y entonces presupone una desdramatización de lo sucedido. Bueno, ahora entro en unas reflexiones desde el género. Marcel Mauss escribe: el cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos, diremos que el objeto y medio técnico más normal del hombre es su cuerpo. El discurso de Diego ratifica esta aseveración de Mauss. No cabe duda de que su cuerpo es su instrumento de predilección y el medio por el cual entra en interacción con los demás. Diego insiste en su savoir-faire, sabe muy bien cómo utilizar su cuerpo. Es más, la manera eficaz que tiene de usar su cuerpo, tanto en el juego de seducción como en el manejo del contacto sexual, nos remite a la famosa noción de técnicas corporales de Mauss. Ahora bien, si Mauss propone una división de las técnicas del cuerpo según el sexo, en el caso de Diego, se ve más bien una producción de género a partir de sus técnicas corporales. Si tenemos que sintetizar lo anterior, podríamos decir: 1. Diego tiene un cuerpo de hombre que visto de espaldas puede pasar por el cuerpo de mujer, cuerpo de una mujer. 2. Es aficionado a los cuidados estéticos a los que suelen recurrir las mujeres. 3. Tiene un sexo de hombre, pero en sus relaciones sexuales quiere ser penetrado como una mujer. 4. Dice que le gusta que lo besen y acaricien para sentirse como una mujer, aunque sabe que solo puede actuar, es decir, estar en el papel, porque aun si vistiera de mujer, no se podría sentir mujer y solo podría aparentar ser mujer. 5. Controla su excitación y no eyacula frente a sus amantes de hombre. Y de ninguna manera se pondría en el rol del hombre a nivel sexual ni que le forzaran. Por otra parte, sin mencionar forzosamente el aspecto corporal, podemos recordar que 1. Trabaja como alfarero en Patambán, una actividad común entre las mujeres, aunque algunos hombres se dediquen a ello. 2. Diego es un hombre de la casa en el sentido en que se ocupa de su padre, prepara la comida, le lava su ropa, aunque no aprecie este tipo de tareas domésticas no lucrativas. Después de este recuento, se podría decir que Diego tiene un cuerpo, un sexo de hombre, pero que la mayoría del tiempo se identifica con el género femenino. Sin embargo, cuando yo le pregunté, ¿te gustaría ser una mujer?, se negó rotundamente y me dijo, casi, estás loca, ¿no? Las mujeres de Patambán son bien chismosas y tienen mucho menos libertades que los hombres, o aún las mujeres son personas sumisas, sin poder y habladoras. Diego insiste en que él es ante todo un hombre que le gustan los hombres.
Dentro de su discurso, la cuestión del género emerge como algo que se va desconstruyendo y reconstruyendo sin cesar, un doing gender, según la expresión de Weston Zimmerman. De acuerdo con sus prácticas corporales u otras acciones que marcan su vida cotidiana, Diego no se queda inmóvil en un solo rol. La composición del género resalta entre un elemento normativo. Sus experiencias como homosexual parecen ante todo ser modeladas por la cultura y el sistema de pensamiento del pueblo y no por una condición homosexual sui generis. Y dos, un elemento interactivo, un juego de género se observa en las prácticas de Diego. Más allá de esta oscilación entre la posición de mujer y de hombre, es importante destacar que Diego afirma su homosexualidad e incluso insiste en que no se trata de un asunto pasajero. No es una gripa, no es una enfermedad que se me quite de la noche a la mañana, dice él. Mi definición de siempre fue de ser homosexual, nunca un hombre completo. Pero sobre todo lo interesante, profundizando con él, es cuando él me dice, soy homosexual porque la homosexualidad se define ante todo por la frecuencia de la actividad sexual. Un homosexual que no tendría relaciones sexuales no sería un homosexual. ¿Para qué es homosexual? Tal vez esta reflexión de Diego nos explique por qué su discurso está tan enfocado en el cuerpo y la sexualidad es su manera de decir soy homosexual. Su discurso se podría resumir entonces por la ecuación tengo relaciones sexuales con los hombres, luego existo como homosexual, aunque también funcione la otra ecuación soy homosexual, luego tengo relaciones sexuales. Y en este caso vemos que no solo la experiencia corporal produce el género, sino que desde el género se condiciona la práctica corporal. Y eso es lo que es interesante. Durante sus investigaciones, Núñez se percató que muchas experiencias eróticas entre varones que encontraba en su trabajo de campo no podían ser abordadas desde las categorías utilizadas en la literatura antropológica sobre homoerotismos en México. Más precisamente, Núñez escribe que los antropólogos suelen destacar las características siguientes. En México, el criterio que sirve para organizar las relaciones sexuales entre varones es el papel erótico que se desempeña en la relación, sea el de penetrador o activo o el de receptor o pasivo. 2, que el papel activo es desempeñado por un sujeto masculino y el papel pasivo por un sujeto afeminado o masculino. 3, dice también que el sujeto pasivo es llamado con términos despectivos como joto, maricón, puto. 4, que el sujeto pasivo recibe el peso del estigma y se convierte en objeto de poder. En fin, el discurso dominante antropológico y de sentido común sobre los homoerotismos entre varones, como apunta Núñez, hace sentido y a la vez es inadecuado para entender el relato de Diego, porque si bien parecen pertinentes, los binomios penetrador-penetrado, hombre-joto, no funcionan las parejas dicotómicas activo-pasivo, dominante-dominado. Diego me preguntó, ¿qué era de eso de pasivo? Cuando le dije, oye, ¿tú te consideras como en el lugar del pasivo? Me dijo, ¿qué es eso? No se siente pasivo. Si yo hago todo, ¿no? Me lo dijo tal cual, ¿no? Diego expresa que él es quien tiene el control y el poder, que es él quien domina la situación y no el otro. Para Diego, la posición de penetrado o receptor no es sinónimo de pasivo y menos aún de dominado. En ningún momento deja entender que la penetración representa un acto de poder. En fin, para Diego lo sexual también empieza desde la mirada del otro y considerar la sola penetración
sería muy reduccionista para decir eso es la sexualidad, ¿no? Otra herramienta teórica que permite jugar, porque en realidad lo que me dio con este caso es jugar con lo que hay, con lo que él me dice, es la valencia diferencial de los sexos, que tal como la define Héritier, que es una relación conceptual orientada, sino siempre jerárquica entre lo masculino y lo femenino, traducible en términos de peso, de temporalidad, anterior, posterior y de valor. La manera en que Diego explica sus relaciones sexuales se funda en el modelo heterosexual porque le es inconcebible tomar el lugar de hombre y contemplar una relación entre dos hombres penetrantes. En su relato se dibuja la relación jerárquica entre hombre penetrante, Diego, hombre penetrado o mujer, o persona superior, persona inferior, ya que Diego necesita sentir el peso y la fuerza de sus parejas. Si el hombre penetrante busca invertir la relación jerárquica y tomar el lugar del hombre penetrado, Diego puede enojarse y hasta ser violento hacia él. En este caso, afirma su superioridad sobre el otro, interrumpe brutalmente la interacción al irse corriendo, es decir, teniendo la última palabra. Lo que aporta la herramienta teórica de la valencia diferencial de los sexos es demostrar concretamente que más allá de la oscilación entre posición de hombre y de mujer que tuviera Diego, es que le gusta afirmar una cierta dominación sobre el otro desde una posición de penetrado o de mujer desde un punto de vista simbólico. Definitivamente, para él, la posición de hombre penetrado no es en absoluto sinónimo de sumisión. En este tercer punto, ¿qué vemos? Vemos que Diego tiene técnicas corporales. No hace cualquier cosa con su cuerpo y la mayor parte del tiempo actúa como si fuera mujer. Hay una producción de efectos de género a partir de estas técnicas, aunque Diego insiste en que no le gustaría ser mujer porque significaría estar en el lugar del sexo débil y de las personas más estigmatizadas y menos privilegiadas del pueblo. Lo que parece importar a Diego es asentar una posición de poder más allá del género y de las ubicaciones hombre y mujer entre las que oscila. Su afirmación es rotunda, es homosexual y siempre lo ha sido. Es decir, no es un hombre completo y tampoco una mujer. En su discurso resalta una reivindicación de su homosexualidad, es decir, de una sexualidad muy activa con los hombres. Sus encuentros sexuales son juegos de poder donde Diego no está dispuesto a dejarse dominar. Al contrario, necesita sentirse el gran triunfador. Las cuestiones del cuerpo y la sexualidad, tales como emergen en su discurso, parecen vinculadas entre ellas no solamente por la noción de poder, sino por la noción de existencia. En efecto, es una búsqueda existencial que parece ocultarse detrás de su relación con el cuerpo y la sexualidad. Diego no solamente busca que los hombres admiren su propio cuerpo con el fin de sentirse existir plenamente, sino que es también al jugar entre posiciones masculinas y femeninas, rectificando o desafiando las relaciones jerárquicas entre hombres penetrantes y penetrados, que logra imponer sus deseos. En este contexto cultural donde predominan los valores de la heterosexualidad, tal vez Diego se vea obligado a manipular, a resignificar estas posiciones a su manera para poder vivir bien su homosexualidad. Voy a concluir. Un día, mientras Diego me inicia la cerámica, me habla de la boca y de la garganta del florero que estamos haciendo, al que está dando forma, afirmando que es importante acariciar el vientre, es decir, la parte convexa de la pieza. Agrega que los dedos deben sentir la firmeza del posterior, la base del florero. Cuando prepara y amasa la tierra, antes de aplanarla,
dice cuán importante es sentirla, atraparla como un cuerpo por el que se tiene pasión. A través de estos gestos se entiende que para Diego el cuerpo no es solo una materia que se debe trabajar y modelarse, sino que es sinónimo de sexualidad. En las entrevistas predomina la idea del placer, y esto lo confirma él mismo cuando dice que la sexualidad es lo más mejor que puede haber en la vida. Más allá de las ideas de placer y de poder que afloran en este cruce temático, el concepto clave que también parece imponerse aquí es la identidad. Como lo escribe Détresse, el cuerpo es un elemento central de la identidad de un individuo. Pensamos que cuando Diego nos habla tanto de su cuerpo y su sexualidad, es un poco una manera de presentarnos sus documentos de identidad. Porque por donde agarré la historia de vida, ¿no?, a través de 60 horas de entrevista, desde el dinero, siempre regresábamos a lo mismo, y el cuerpo y la sexualidad. Y la brujería nos remitía a esto. Lo profesional, y vamos, entonces llegué a pensar, estos son sus documentos de identidad. El término identidad es polisémico y en este caso de estudio tal vez convenga referirse más precisamente a la identidad de género y a la identidad íntima. La identidad de género es el proceso elaborado a partir de las definiciones sociales recibidas y las autodefiniciones de los sujetos. Entran en juego sentimientos, actitudes, modelos de identificación o de rechazo. En el caso de Diego, lo que observamos es cierta oscilación entre los valores femeninos y masculinos, entre las posiciones de mujer y de hombre, y se notan representaciones de su homosexualidad que elabora para él mismo, pero sobre todo una construcción de estas representaciones a partir de las interacciones que él entabla con sus amantes. Parece que es en la interacción sexual con el otro que se fija su sentimiento identitario. Conforme se fue desarrollando el trabajo de campo, pude comprobar que el relato de Diego era el suyo y el de nadie más. Nunca se definió, nosotros los homosexuales, no, era yo, Diego. Yo, Diego. Como si la unicidad o el carácter único fuera el elemento más importante. Para François de Singly, el amor ocupa un lugar central en la construcción identitaria, tanto para el conocimiento de sí como para el reconocimiento del otro. Define la identidad íntima apuntando que al hacer el amor, las personas dejan de lado sus trajes sociales para develarse y hacerse aceptar tales como son realmente. En la misma línea, Kaufmann dice que el puro sí, en el proceso de construcción identitaria, se materializa por las sensaciones corporales. El cuerpo está en el centro de la identidad individual porque interviene de manera esencial a través de las sensaciones. El discurso de Diego, enfocado en sus representaciones y prácticas corporales y sexuales, sería entonces una manera de presentarse por su identidad íntima, la cual hace también sentido en este paso del cuerpo al género. Dejo aquí esta intervención. Por supuesto, es un avance de investigación. Todavía no logro acabar de reconstruir toda esta extensa historia de vida. Así que todo comentario me es útil para seguir tejiendo esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, Karim, por compartirnos esta historia de vida tan densa y que no solo habla de un sujeto, según mi punto de vista, sino de muchas dinámicas sociales, cómo atrapar la sexualidad tan difícil de clasificar. Tus reflexiones son también muy profundas y hablan de
cómo en un acto se puede transgredir los binarismos, los conceptos binarios y al mismo tiempo se reproducen. Es un tema sumamente complejo y bueno, creo que va a dar para muchas discusiones y aportes, pero voy a dar la palabra a nuestro comentarista de hoy, que es Martín Humberto González Romero, egresado del PIEM de la generación anterior. Él es licenciado en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y egresado de la quinta generación de la maestría en Estudios de Género en el Colegio de México, con la tesis Hombres de la Nación, Masculinidad y Modernidad, en 3 novelas del México Independiente, 1857-1869. Ha sido profesor de literatura clásica, moderna y contemporánea a nivel bachillerato y ha trabajado como editor y corrector de textos en diversas revistas académicas. Entre sus temas de interés se encuentran la historia del género y de la diversidad sexual, la literatura y los procesos de modernidad, las teorías críticas, las masculinidades y la historia del movimiento LGBT. Muchas gracias, Martín. Te dejo la palabra. Gracias, Cristina, y gracias por la presentación. Y pues particularmente muchas gracias a Karin por invitarme a comentar este trabajo que personalmente me resulta muy sugerente y creo que da muchos puntos de qué discutir, y te agradezco particularmente porque me invitas a comentar un poco desde la inexperiencia de un recién graduado de maestría, pero bueno, espero que los comentarios que haga ayuden de algo y ayuden también a hacer un diálogo y que podamos comentar el texto de Karin con más profundidad. Voy a hacer una pequeña recapitulación del texto que muy probablemente algunos de ustedes, la mayoría de ustedes recibieron, para después pasar a algunas reflexiones quizás un poco locas o no, y a ver qué nos dan para hablar. El texto de Tinat nos acerca de manera sugerente a los sinuosos caminos para la construcción de identidades subjetivas de la homosexualidad masculina en el contexto rural mexicano. Con el propósito de realizar algunas reflexiones sobre la centralidad que tiene el cuerpo para la construcción individual y colectiva de la identidad de género, y en ese sentido hacer un análisis que vaya del cuerpo al género, aborda el caso de un hombre homosexual en el pueblo michoacano de Patambam. Decide realizar este análisis en función de un encuentro surgido durante el trabajo de campo, en el que este hombre se acerca a la investigadora con el interés de proponerle la escritura de un libro sobre su vida. Particularmente, a Tinat le sorprende la omnipresencia que tiene el cuerpo en el relato de vida del sujeto y, por tanto, en la construcción de su identidad como hombre homosexual. Tinat desdobla su análisis a partir de un amplio material de entrevistas con Diego en 2 grandes secciones: el cuerpo como representación y el cuerpo en acción. En un primer momento, indica de forma particular la compleja construcción de la identidad de Diego a través de las ideas que él tiene sobre su cuerpo y la forma en que lo moldea de acuerdo a patrones de género. Diego ve a su cuerpo y lo idealiza de forma estética como un cuerpo de mujer. La delgadez de sus formas y el cuidado que pone en su imagen no solo están relacionados con el cuerpo de las mujeres, sino también con el interés exhibicionista de llamar la atención y las miradas. Esto, sin embargo, se contrapone con su insistencia en llevar siempre su bigote como una forma de indicar su identidad de homosexual, de hombre homosexual. La tensión constante entre el travestismo y el cumplimiento de las normas estéticas de la masculinidad significan para Diego la ejecución corporal de una identidad homosexual. Por otra parte, en un segundo momento, Tinat se sumerge en el estudio de las ideas que Diego tiene sobre su cuerpo en acción. Es decir, aborda las formas en que él entiende que su cuerpo cumple unos propósitos y hace cosas. Estos relatos están estrechamente vinculados con la sexualidad y revelan una noción de poder del hombre homosexual como seductor de hombres heterosexuales casados. Dicho poder estabiliza, además, las relaciones en el pueblo, pues vincula la noción de sexualidad desbordada de los hombres heterosexuales como con una práctica que no amenaza la estabilidad de los hogares. Para Diego, su capacidad de controlar las relaciones sexuales a través de su rol sexual pasivo le da una situación de privilegio.
Pero Diego además condena las prácticas sexuales entre hombres que se consideran ambos homosexuales, pues los identifica como dos iguales. Las nociones de sexualidad de Diego entran aquí en contradicción y revelan la inestabilidad de las categorías que pretenden explicar la orientación sexual. Dos hombres que se involucran en prácticas homoeróticas con roles sexuales intercambiables significan para Diego una transgresión a las normas. En cambio, su rol sexual pasivo, además de darle poder, lo libera de culpas porque lo vincula con el papel femenino y de esa manera mantiene el orden heterosexual. Este interés por preservar el orden está además en función de otras estrategias corporales. A la exclusividad del rol sexual pasivo y la preservación de la apariencia femenina se suma, como ya se expuso, el rechazo a la eyaculación durante las relaciones sexuales. Aunque Diego se sabe y se entiende homosexual, enfatiza que cuando tiene relaciones sexuales lo hace sintiendo como una mujer. Para este cuerpo en acción, la tensión constante entre la transgresión y el cumplimiento de la norma construyen una identidad compleja que surge del cuerpo para revelar nociones de género. Yo agregaría, además, que esta compleja relación entre el cuerpo y el género revela el vínculo que existe entre el sexo-género y la sexualidad o las prácticas sexuales entendidas como dos categorías de análisis distintas para la constitución de discursos que contribuyen a las identidades y las subjetividades en torno a la noción de orientación sexual. En un último momento, Tinat recupera las prácticas corporales de Diego, unas más visuales, otras más en interacción, para dibujar los caminos que guían del cuerpo al género en la forma de vivir la experiencia homosexual en el pueblo michoacano, en el caso de Diego. Como estrategia para vivir de acuerdo a las reglas de la comunidad, Diego se construye visualmente y realiza prácticas sexuales como mujer, respetando el orden heterosexual. Sin embargo, apela a su masculinidad o al menos a su sexo de hombre para destacar y asumir el privilegio de la libertad masculina. Esta combinación, además, le otorga poder sobre la comunidad vía sus relaciones sexuales con otros hombres heterosexuales. Para Tinat, esto significa que más allá de vivir la experiencia homosexual en torno a unos axiomas culturales predeterminados que clasifican y califican la identidad homosexual, Diego la vive poniendo en interacción su cuerpo en negociación constante con las reglas de su comunidad. Estas dinámicas parecen indicar que no predomina un sentido de identidad que una a Diego con la homosexualidad de un nosotros, sino que la experimenta de manera única a través de su cuerpo. Dada esta pequeña recapitulación, quisiera concentrarme en realizar algunas reflexiones que el texto me parece que invita a pensar y repensar en un esfuerzo por escudriñar en la complejidad de la construcción de las identidades de la homosexualidad masculina en el contexto mexicano. Primero, quisiera regresar al origen de la investigación y plantear algunas ideas que con suerte sirvan como material para la discusión. El relato de vida de Diego, que se encuentra plagado de reflexiones sobre el cuerpo, alude constantemente a un discurso tradicional de la diversidad sexual y sus circuitos de interacción que lee la homosexualidad en clave de inversión de género. Así Diego entiende su naturaleza particular a través de la experiencia de un cuerpo que se asume, se construye y se concibe como femenino. En sus relatos se asoma a veces la idea del travestismo, de cuyos círculos y dinámicas de espectáculo él tiene noticia y con las cuales parece fantasear en ocasiones. De hecho, fantasea en ocasiones. En los estudios de los circuitos tradicionales de diversidad sexual que realiza el historiador George Chauncey para la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, los discursos de inversión sexual parecen nutrirse en la práctica del espectáculo, que a la vez es negocio, recreación y creación de comunidad, por las imágenes de mujeres divas que dotan de fuerza a esa inversión de género. Dada la centralidad que tiene el cuerpo en este análisis, quisiera sugerir una reflexión sobre el papel de la investigadora en el desarrollo de esta.
particularmente porque la investigación surge de manera espontánea en el trabajo de campo como una propuesta de Diego para escribir un libro sobre su vida. Lo que quiero sugerir aquí, que puede quizás parecer un poco extraño, es que ¿acaso el interés de entablar relación y cercanía con una mujer antropóloga, ajena a su comunidad, extranjera y rubia, apela a un interés de Diego en el que deposita y sublima la relación con su cuerpo y con su imagen, cargada con ideas particulares de belleza y distinción? Cuando Diego dice que a pesar de ser hombre, tiene un mejor cuerpo que muchas de las mujeres de su pueblo, constata que su ideal de belleza es el femenino, aunque no sea este el objeto de su deseo. Quizás, además de la ineludible necesidad de trascendencia que revelan las ganas de ver materializado un libro sobre la vida de uno, el interés de Diego apela a una búsqueda por conectarse con un mundo de lo femenino, poderoso, sofisticado, con el que se siente relacionado, pero que no encuentra en su comunidad, o cree no encontrar en su comunidad. En ese sentido, las descripciones de Diego sobre su cuerpo, que se ven nutridas por detalles de su cultura material, en que todo se encuentra nuevo y bien combinado, implican una visión particular de su lugar como homosexual en el pueblo. En consonancia con nociones tradicionales de la diversidad sexual, la construcción invertida del cuerpo femenino sofisticado de Diego apela a la homosexualidad masculina, marcada por esa inversión como una especie de destino manifiesto a la sofisticación. Quisiera, además, detenerme a reflexionar sobre uno de los elementos de análisis que, a la par del cuerpo y del género, y de manera tácita también la sexualidad, surgen en la lectura de este estudio. Dado que las entrevistas se realizaron con la intención de construir un relato de vida, el tiempo y la noción de cambio me parece que aparecen como elementos fundamentales que nutren la necesidad de reflexionar sobre el interés más trascendental del informante en el ejercicio de la investigación, interés que surge del propio sujeto. Si el cuerpo ocupa un lugar central en el relato de vida de Diego, este empuja normalmente a reflexiones sobre el deterioro y el tránsito de un cuerpo lozano a un cuerpo maduro. El centro de las reflexiones de Diego se encuentra en su interés estratégico por preservar la belleza de su cuerpo, precisamente porque este es fundamental en su idea de sí mismo y en la dinámica de interacción con su comunidad. Estas preocupaciones, que se unen a las reflexiones sobre la inminente o posible muerte de su padre, denotan de forma más o menos clara una preocupación por su propia trascendencia depositada en el ejercicio de relatar la vida. Sin embargo, sorprende, o yo preguntaría quizás a Karin si existe en otros momentos del relato, que este relato de cambio no construya también una relación de las transformaciones del cuerpo desde la infancia y durante la pubertad. Para Diego, como también nos compartió Karin, su definición de siempre fue la de ser homosexual. Si el relato de los cambios del cuerpo sí reflexionan sobre el deterioro, pero no sobre el crecimiento y el primer desarrollo, me pregunto cuál será el papel del cuerpo en la construcción de su identidad, particularmente en el marco de su relato de vida. Y aquí me estoy refiriendo a los primeros años, el descubrimiento de su sexualidad, la madurez, etc., ¿no? ¿Acaso lo que opera es una selección de lo que se relata que contribuye a la construcción de una identidad relativamente estable, cuando en realidad esta quizás sí se enfrentó a múltiples transformaciones y crisis durante los primeros estadios de su vida? En todo caso, como indica la autora, la forma de vivir la homosexualidad de Diego no parece corresponder con los patrones de una identidad cultural dada, sino que obedece a estrategias de interacción en las que la relación del sujeto con su cuerpo se adapta de manera dinámica a las formas de vida de la comunidad, en una tensión entre respetar las normas y buscar espacios de libertad. En ese sentido, la investigación invita también a pensar en la forma sui generis en que se hallan accesibles distintos recursos culturales sobre la diversidad sexual en el contexto rural mexicano. En este caso se encuentra una particular tensión entre un pueblo
de menos de 4.000 habitantes, anclado a sus tradiciones, pero que a la vez está atravesado por el fenómeno de los flujos migratorios masivos entre México y los Estados Unidos, que implica una amplia comunicación con grupos mucho más diversos de personas. En este sentido, invito a considerar la forma en que el caso de Diego revela la inestabilidad, la coexistencia y la tensión de discursos tradicionales y discursos más modernos sobre la homosexualidad masculina. Y aquí recupero algo de lo que nos compartió Karin sobre las investigaciones de Núñez Noriega. Estos primeros discursos más tradicionales que están marcados por la exclusividad en los roles activo-pasivo, ligados a una gradación de género masculino-femenino en relación con esos roles y a una relación de poder dominador-dominado. Los segundos, que son consecuencia del movimiento de liberación gay, en parte, y también en parte del predominio cultural de las clases medias, implican la elección e intercambio de roles sexuales, la formación de parejas en supuesta libertad y la libre construcción de la identidad de género en el espectro masculino-femenino. Diego parece tener en su repertorio distintos rasgos de estos discursos y la particularidad de sus intereses revela la contradicción y la coexistencia de ambos. Diego es exclusivamente pasivo y desdeña las relaciones sexuales versátiles, relacionándose solo con hombres heterosexuales, a menudo casados. Sin embargo, quiere encontrar una pareja con quien compartir. Está interesado en preservar una imagen femenina y en sus relaciones sexuales evita la eyaculación, pero enfatiza su bigote porque así da cuenta de que es hombre homosexual. Atiende cuidadosamente las reglas de su comunidad, pero su interés por el vestir bien revela un vínculo con una noción moderna del hombre gay como un eje del mercado de consumo. En un pueblo tradicional como Patambam, aunque seguramente siguen imperando discursos tradicionales en muchos ámbitos de la vida cotidiana, ¿acaso permean otros de las dinámicas del exterior? Me parece que el caso de Diego, con sus contradicciones, nos ayuda a reflexionar y nos da cuenta de algo a lo que nos enfrentamos los hombres heterosexuales, los hombres homosexuales y en general la diversidad sexual en toda clase de contextos. La construcción, reconstrucción, coexistencia e inestabilidad de algunos códigos culturales que pretenden dar sentido uniforme a nuestras identidades en relación con las prácticas sexuales. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que sirva de algo y que se animen a comentar más el trabajo de Karin porque está muy interesante.